Todo empieza con una visión que te reta, te expande y te libera. Una visión que honra el bienestar sobre la autoexigencia. Y la autenticidad sobre perfección. Porque una mujer visionaria convierte sus miedos en sabiduría. Y su propósito en impacto. El camino no será fácil. Pero no tienes que hacerlo sola. Somos Camila Clausen e Ileana Tapia. Dos emprendedoras que convertimos nuestras caídas en aprendizajes y nuestros aprendizajes en misión. Y esto es Visionarias, el podcast en donde expandir tu negocio empieza con expandirte a ti misma. En el Perú, 8 de cada 10 empresas son familiares y aportan más del 40% del PBI nacional y generan entre el 60 y el 70% del empleo formal. Así que hoy tenemos a una invitada de lujo con el que vamos a hablar de negocios familiares, los retos, las ventajas y todo el proceso que se vive de pasar de generación en generación. Así que bienvenida Eileen Wong, cofundadora de Flora y Fauna. Muchísimas gracias por estar aquí y qué honor tenerte, porque no solamente eres una empresaria que respeto muchísimo a nivel profesional, sino que también he tenido el privilegio de conocer ya por varios años de forma personal, y tu corazón, tu impacto, tu servicio y todo lo que estás creando, es realmente un honor tenerte aquí. Gracias, Cami. Gracias por la invitación, chicas. Feliz de estar aquí. Bienvenida a un nuevo capítulo entonces de Visionarias Podcast, Eileen. De verdad que me emociona también conocerte. Yo admiro muchísimo Flora y Fauna. De hecho, yo soy consumidora de tu tienda. Así que mi primera pregunta, para empezar, me gustaría preguntarte es, tú vienes obviamente de una empresa familiar. Si bien yo sé que Flora y Fauna la has fundado tú con tu hermano, pero vienes con todas las raíces de la familia Wong. Me gustaría saber qué aprendizajes, tanto de tu infancia o de la cultura en la que vienes, te han preparado para ser la líder que eres hoy. Bueno, gran pregunta. En verdad, yo creo que si no tuviera todo el bagaje de mi familia detrás, no hubiera podido crear Flora y Fauna. Es un negocio súper complejo el del retail. Bueno, tú lo debes saber. Lo sé. Sí, y agradezco muchísimo todo el aprendizaje que me lo han dado prácticamente resumido, ¿no? Es como empiezas en otro escalón para potenciar el negocio. ¿Qué cosas? Bueno, Flora y Fauna la fundamos somos 4, mis 2 hermanos mayores y mi hermana menor, y mis padres, y también una tía y 2 primas. Entonces es bien familiar. Bien familiar, okay. Sí, y ha sido lindo porque empezó como una conversación en casa que fue tomando forma y nos fuimos uniendo para crear el proyecto. Y todo lo que hay detrás de la historia de los supermercados Wong, bueno, desde la bodega, porque es mi abuelo que viene de China, desde muy joven, prácticamente niño, y él empieza a trabajar. Él viene porque su hermano vivía acá. Él tenía un hermano en Australia y un hermano en Perú. Y le preguntan, ¿a dónde te quieres ir? ¿Con qué hermano te quieres ir? Y él dice, el de Perú. Entonces fue como casualidad que terminó acá y que toda su historia familiar fue aquí. Y conoce a mi abuela en Cañete. Mi abuela, perdón, no sé si se conocen en Lima, pero mi abuela era de Cañete. Y ella era de padre chino y de madre creo que era mitad china. Entonces igual está toda la herencia china ahí. Y ellos construyen esta familia de 6 hijos y ponen una bodega en 2 de Mayo, la primera bodega. Y se convirtió en una bodega como muy, muy de barrio. Mucha gente que ahora he conocido por Flora y Fauna me dicen, yo conocí a tus abuelos. Una vez mi mamá fue a la bodega y no sabía cómo hacer su tarea y tu abuelo le enseñó matemáticas. O sea, era como muy, muy cercana, ¿no? Y yo creo que ese feeling del negocio, de que algo sea cercano, de que sea como muy entregado a lo que necesita el cliente, incluso hasta para hacer una tarea, nos ha quedado como legado familiar, ¿no? Como esa cercanía con el cliente, tanto que piensas en que, o sea, ¿cómo serías tú como cliente y qué te darías a ti mismo? Y te darías lo mejor para ti y para tu familia. Eso es lo que nos ha quedado como herencia del negocio central, ¿no? Y hay partes bien importantes también que son parte de los retos de la familia, que son todos estos valores y cultura. En la cultura china hay varias cosas que son tal vez distintas a la cultura occidental o cómo vivimos las empresas o las familias en Perú. Y, por ejemplo, hay una jerarquía muy importante sobre los que han venido antes, ¿no? Es como los primeros en llegar tienen un orden en la familia y, por ejemplo,
el padre es el patriarca que decide lo que va a pasar con la familia y los hermanos mayores son también los que toman ese lugar y también hay una jerarquía entre los hermanos y hay es como un lugar principal para el hermano mayor y especialmente si es hombre. Entonces, Wow. claro, nacer en la cultura occidental donde eso ya no es tan fuerte, pero lo tienes de tu familia, te puede generar como una confusión, ¿no? Y tú siendo mujer también y siendo dentro de mujer, ese contexto. ¿no? Soy la tercera. ¿no? Y ¿Tú soy eres la única mujer de las hermanas? No, somos dos ya. menores. Sí. Entonces, claro, esa figura y con las nuevas formas en las que también lideramos las mujeres dentro de esa estructura puede generar como, ¿cuál es mi lugar? O sea, soy líder, pero tengo una jerarquía que tengo que seguir también, ¿no? Y ir en contra de esa jerarquía genera desorden de alguna manera. Entonces, Sí. ya después les voy a contar todo Sí, lo que viene con eso. Qué interesante eso, porque, bueno, para contar un poquito también de mi historia, yo también vengo de una empresa familiar. Mi abuelo también funda una planta, una fábrica de llaves, la K con el puntito. Y mi papá la continúa, ¿no? Más de 30 años. Yo ya no seguí. Mi hermana estuvo un momento, pero vendieron la empresa. Pero en muchas conversaciones que yo he tenido con mi papá, que le he preguntado mucho sobre este proceso, ¿no? De él continuar con este legado familiar. Una de las cosas que más siempre me ha repetido es que el gran reto de la empresa familiar es este balance entre honrar la sabiduría de los que vinieron antes y todo el conocimiento para crear lo que se ha creado y a la misma vez también traer esa mirada fresca y innovadora, ¿no? Entonces hay como tensión en esas dos fuerzas. Entonces, Totalmente. cuéntanos un poquito más de cómo has vivido todo ese proceso. Sí, creo que a nosotros nos ayudó, bueno, mis abuelos fundan la bodega, luego uno de mis tíos, el menor, fue el de la idea de los supermercados y todos se juntan, todos los hermanos se juntan para volver Won Bodega, Won Supermercados. Y en esa etapa de cambio, bueno, mi abuela, por ejemplo, ella decía que o sea, la unión de alguna manera los hacía más fuertes, ¿no? Y les mostraba con palitos chinos qué pasaba cuando tú un palito solo lo querías romper y se rompía fácilmente, pero si tú juntabas varios palos y intentabas romperlos no se rompían. Y eso mi papá siempre me lo repite, ¿no? Unidos son más fuertes, son más poderosos también. Y puedes hacer mucho más en unión familiar que cada uno por su lado haciendo sus cosas de manera independiente. Entonces, claro, ahí esta parte de la lealtad familiar se crean los supermercados y en el 2008 se venden. Mi papá y sus hermanos, los que estaban en el negocio, son 5. Cada uno tenía 4 o 5 hijos. Éramos más de 20 nietos. Era imposible que eso pase a la siguiente generación. Pues bueno, no imposible, pero muy difícil que pase a la siguiente generación de una manera que pueda ser armónica para todos, ¿no? Y por eso siempre suele ser el reto en las estadísticas que lo más difícil es que pase la tercera, ¿no? Porque ahí es donde ya hay muchas más cabezas. Ya no son hermanos, porque entre los hermanos uno se pelea y se vuelve a arreglar a las horas, al día siguiente. Como que es una dinámica muy flexible, pero ya con los primos no, con los tíos no, es distinto, ¿no? Entonces había este reto de que pase a la tercera generación. Eso nunca lo hablamos como familia, pero sabíamos que era un reto. Entonces justo creo que se vende en el momento justo, ideal para la familia, y había una cláusula de non-compete. Y bueno, mis tíos cada uno, por un momento, cada uno también descansa, ven qué negocios hacer, hacen cosas juntos también. Y hablamos con mi papá de esta idea de negocio, de un negocio familiar que sea de supermercados, pero con un toque distinto. Justo en ese momento estábamos viviendo muchas cosas como familia. Bueno, mi papá nos había enseñado a que escojamos la carrera que nos apasionara y que nos dediquemos a lo que nos apasione. No necesariamente habíamos hablado de tener un negocio. Y yo de chica decía, jamás voy a tener un supermercado, es un negocio muy difícil, todo el día estás trabajando. No. Y yo estudié psicología, mi hermano mayor estudió arquitectura, se especializó en urbanismo, el segundo en agronomía, yo en psicología y la última en cine. Entonces no teníamos idea de que íbamos a terminar distintas. Sí. Y en un momento yo trabajo en otra empresa familiar y digo, oye, me interesa entender qué está pasando en esta empresa, quiero hacer un diplomado en administración. Y justo en ese momento
todos hablamos de la idea de hacer esta tienda saludable y 2 personas en mi familia se enferman de enfermedades que no eran tan fáciles de curar. Y acuden a nutricionistas, psicólogos, hacen sus tratamientos convencionales, pero en combinación con terapias alternativas también y nutrición. Y se recuperan súper rápido y de una forma sostenible en el tiempo. Entonces eso nos convenció de que esta idea que teníamos, que era una idea de reunión familiar, era algo que se tenía que hacer. Yo venía también de Canadá, mi hermano había estudiado agronomía en California, entonces teníamos muy fuerte la tendencia orgánica. Dijimos, oye, esto también es una responsabilidad de cambiar cómo se hacen las cosas, cómo se crea la comida. Y en un momento yo había pensado quedarme en Canadá, pero hablé con mi papá y me dijo, no, tú tienes que regresar al Perú porque nosotros hemos recibido muchas bendiciones del Perú y tú tienes que regresar a retornar lo que has recibido de este país. Como buen patriarca, ¿no? Sí, es como, tú tienes que regresar. Y yo, está bien, siguiendo todas las normas familiares porque yo era muy obediente. Dije, ya, está bien, voy a regresar. Y sí tenía este deseo de regresar. Yo quería trabajar en psicología comunitaria. Entonces dije, bueno, hacer esto, este tema orgánico tiene que ver con la psicología comunitaria. Bueno, vamos a hacerlo realidad. Y en ese proceso creamos un nuevo negocio de algo que ya había sido parte del aprendizaje familiar. Entonces, creo que ha sido como muy beneficioso para nosotros como siguiente generación tener los recursos de la familia, tanto en dinero como en conocimiento, para poder empezar, continuar el negocio familiar, pero con un twist distinto, con esta parte de innovación, con poder ponerle tu esencia al negocio. Y yo me acuerdo que mi hermano mayor al comienzo me decía, oye, ¿por qué no hacemos como una franquicia, algo que ya exista para que el negocio vaya más rápido? Yo le decía, no, yo quiero hacer algo que sea nuestro. Es como, para mí hacer negocios es como hacer arte, ¿no? Le pones tu esencia, lo haces como también muy específico de Perú, ¿no? Porque traer franquicias de otros lados tal vez no iba a calzar exactamente con la cultura y con los problemas que tiene el Perú también. Entonces, a mí me emocionaba esta idea de crear algo muy propio, ¿no? Y desde cero. Entonces sí, nos ha tomado un montón de tiempo, ya tiene 9 años, pero ha sido, sí, les podría decir que, como les decía al comienzo, ¿no? Si no hubiera habido todo este know-how familiar, no lo hacíamos, porque crear un negocio con una tendencia distinta, que al comienzo mucha gente creía que estábamos locos y que no entendían la propuesta, especialmente en un mercado tan tradicional como el peruano, es bien difícil. O sea, tienes que tener mucho aguante de todo lo que hay en contra y de soportar económicamente todo el proceso de inversión también, ¿no? Es que todo nace de una visión, ¿no es cierto? ¿No? Porque claro, ustedes hace 9 años, quizás cuando el mercado saludable no era tan tendencia como quizás hoy la gente está más consciente, pero igual siguieron así con fe que esto va a crecer, va a crecer. Y eso es lo lindo, creo que, de hacer empresa, ¿no? Igual me pasó lo mismo con Sicureza. Cuando arranqué, nadie usaba sin costuras, todo el mundo quería las barbas, no sé, sostenes, me rechazaban, a pesar que eran mucho mejor. Igual, ¿no? Es mantener esa visión y mira lo que son hoy día. Yo tengo una curiosidad, Eileen. Nunca he trabajado en una empresa familiar. De hecho, Sicureza es solo mía. No he involucrado absolutamente a nadie de mi familia, justamente por lo que te voy a preguntar ahorita. ¿Cómo manejan las tensiones, los momentos difíciles dentro de la compañía, ¿no? Porque obviamente al ser tu familia, no todo es perfecto siempre, hay una cierta tensión seguramente, ¿no? Me gustaría saber cómo lo manejas. Eso, bueno, no es perfecto, como dices, y hay varios momentos de tensiones. Una de las cosas que nos enseñó mi papá es que nos decía, tú tienes que tener tu sombrero de gerente o de dueño y tu sombrero de hermano, hermana, papá, hijo. Porque no puedes ir pensando, o sea, si se te mezclan los roles, no vas a ser claro en tus emociones. Y sí pasa mucho que las dinámicas de familia y las cosas que no se sanaron en la dinámica familiar brotan en los momentos de tensión en las empresas. Entonces, tienes que estar muy consciente de que eso que está saliendo no es de ahorita, que es de una dinámica pasada y que la empresa te está dando la oportunidad de resolverlo. O sea, que no es como, ya lo ignoro y dejo que pase, sino en esa dinámica de empresa, porque, bueno, muchas familias, claro, se independizan y ya no se ven solo para las reuniones familiares o los fines de semana.
En la empresa familiar te ves como si vivieras todos los días como cuando eras chico. Claro. Entonces te da la oportunidad, si estás consciente, de ir resolviendo y aprendiendo todas esas cosas que de chico tal vez no tenías todas las herramientas para resolver. Nosotros hicimos terapia familiar antes de abrir Flora y Fauna. Nos ayudó muchísimo. Y luego cada uno también ha tenido su terapeuta. En estos últimos años ya no hemos tenido terapeuta, pero sí hemos tenido muchos espacios le llamamos reuniones familiares. Y son reuniones de 4 horas a veces, donde hablamos de todo lo que está pasando, de los conflictos. Pueden ser reuniones súper densas, a veces es, ay, tenemos reunión familiar, qué fuerte. A sacar la tierrita debajo de la alfombra. Y creo que totalmente, es así. Y creo que, o sea, lo que yo he sacado de esos espacios que pueden haber sido duros, es que en la familia, y especialmente si quieres tener una empresa, tienen que haber espacios para la vulnerabilidad y para la gratitud. Y creo que esos 2 ingredientes hacen que el conflicto se pueda resolver. Porque a veces cuando estás cuando uno trabaja para alguien más, uno tiene como una dureza, ¿no? O sea, no te vas a mostrar vulnerable frente a tu jefe, frente a los que están en tu misma jerarquía. Y eso hace que las cosas se manejen desde algo muy superficial. Pero en la familia, una tensión no la puedes dejar pasar porque eso va haciendo hueco, ¿no? Se vuelve una herida más grande. Sí. Entonces, la tienes que resolver. Si no puedes en el momento porque no tienes las herramientas siempre, tener ese espacio de vulnerabilidad, de decir, esto me dolió, esto me molestó, me gustaría que esto fuera distinto, y abrirte a la posibilidad de que te digan, sí, te entiendo o no, no te entiendo, sí te considero o no, no te considero, y seguir adelante, porque, o sea, no siempre la dinámica familiar va a ser como quisiéramos que fuera y que va a ser siempre sanadora, sino que va a ser reveladora. Pero ya tú vas a tener que ir viendo cómo lidias con lo que sale en la familia y qué tanto están todos en sintonía para sanar eso que tú quieres sanar en ese momento o no, y que la vas a tener que resolver tú y te vas a tener que ir a tu terapia sola a resolver eso que está saliendo, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Como la conciencia que tienen como familia, el que trabajen y que en vez de avoiding, o sea, evitar los problemas, los afronten, que en verdad creo que es un gran ejemplo para todos los que están escuchando, si es que te vas a involucrar con personas cercanas, ¿no? Sí, yo rescato 2 cosas de lo que has dicho. Uno, de que al final los negocios son ese espejo amplificador, ¿no? O sea, te muestra todo, ¿no? Y justamente esas dinámicas familiares no resueltas dentro del negocio, o sea, van a aparecer. Creo que si hay algo que es inevitable es que eso suceda, ¿no? Entonces, la importancia de el autoconocimiento, la constante autorreflexión, de decir, oye, ¿qué está pasando? Me estoy sintiendo así, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Y tener esos espacios para tú hacer ese trabajo interno, ¿no? Creo que es fundamental a nivel individual y, como tú dices, también a nivel colectivo, ¿no? De tener también esa valentía de poner la conversación incómoda sobre la mesa, porque al final del día, o sea, lo más fácil es no hablarlo, ¿no? Claro. No ponerlo, pero ahí es donde, como tú dices, como van apareciendo estas grietas, que al final del día, el día de mañana, Dios no quiera, viene una crisis mayor, pues ahí es donde todo se muestra, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y ¿cuáles han sido en tu proceso, en tu historia, como esas dinámicas que has tenido que trabajar tú internamente, que se te han mostrado en la dinámica familiar? Ay, varias. Bueno, yo antes de empezar Flora y Fauna me consideraba, y los demás me consideraban, una persona muy controladora. O sea, yo estaba muy encima de mi familia, de qué están comiendo, cómo le están comiendo, qué están haciendo. Entonces estaba, o sea, desde un lugar de cuidado, pero ya sobrepasaba los límites de los demás. Y hacemos terapia familiar y yo trabajo esto y entro a Flora y Fauna todavía con esa parte controladora, porque va a ser parte de mi esencia de alguna manera. Y se me hizo muy difícil al comienzo delegar, justo por esa actitud que yo tenía hacia los demás, ¿no? De, ok, sí, estás trabajando conmigo, pero yo lo hago mejor. Yo sé cómo hacerlo mejor. Tú todavía estás aprendiendo, así que yo lo voy a hacer, pero pasaban 2-3 años y no terminaba de delegar las cosas. Y llegaba un punto en que
me quebraba porque estaba demasiado estresada, porque le dedicaba demasiadas horas al trabajo, porque no podía delegar las cosas y me tenía que ir un tiempo de la empresa, irme de viaje y volver de otra manera, ¿no? Entonces, eso es un pro y contra de la empresa familiar, que te da este espacio para un rato soltar si es que estás en un momento de estrés o en un quiebre. Por ejemplo, cuando tuve mi hijo, poder irme, no me fui 3 meses, me fui 4 y me fui tranquila porque tenía el soporte de la familia, ¿no? Pero esta parte de no poder delegar me costó muchísimo, y incluso, o sea, siento que recién he soltado una vez que tuve a mi hijo. Y que tuve que dar espacio también para que mis hermanos tomen más protagonismo dentro de la empresa y que también desarrollen mucho más todas las habilidades que ellos tenían. Que por yo tratar de controlar o tomar muchos espacios, había desarrollado muchas cosas y había conocido mis talentos, pero también ellos necesitaban ese espacio para conocer sus talentos dentro de la empresa, ¿no? Y que ha sido súper lindo de ver también. No, hermoso, ¿no? Yo siempre siento que las cosas pasan para algo, ¿no? Y que tú has sido mamá, que justamente viene mi siguiente pregunta sobre eso, pero... y que les hayas dado ese espacio a tus hermanos para que también se desarrollen, es hermoso, porque si no, como tú dices, estás tú tratando de controlar lo máximo posible y finalmente quizás el potencial de otras personas no pueden salir a la luz, ¿no? Que me ha pasado a mí con mi equipo en general, ¿no? Por yo querer estar en todas y no poder darles ese espacio, y yo digo, wow, o sea, si no me hubiera dado un paso al costado, porque yo ya no soy gerente general de la compañía hace más de casi 2 años. Pero bueno, mi siguiente pregunta va hacia, ¿cómo te organizas? Tú eres mamá, empresaria y encima tienes proyectos personales que nos acabas de contar hace un rato también, y aparte psicóloga, ¿no? ¿Cómo te organizas para poder llevar ese equilibrio, ese balance y poder cumplir con todas tus facetas? Bueno, esa es una gran pregunta. Creo que, y justo Cami, creo que habías hablado de esto hace poco, que el equilibrio no existe. Cuando tienes empresa, familia, todo al mismo tiempo, proyectos personales. O sea, creo que tengo mucha energía y mucha curiosidad y siento que la vida no me alcanza para hacer todo lo que quiero hacer. Quiero estudiar 1000 cosas más, tener como 5 vidas en una. Y tengo o sea, como este deseo de experimentar. Eso es una cosa que siento que me ha guiado dentro de mi trabajo dentro de la empresa. Y creo que la pregunta de organización, tengo claro, eso sí diría que es una fortaleza mía. Tengo claro el propósito, lo tengo metido en el ADN. Y el propósito me guía para saber qué es lo importante en el negocio. Mi hermano, por ejemplo, el mayor, ahora es gerente general también. Yo hace, ya creo que han pasado 2 años. Erasmo. Sí. Yo hace 2 años, creo, ya han pasado. Sí, 1 año y medio ya no soy gerente general. Y él, por ejemplo, trae el enfoque en resultados de corto y mediano plazo. Yo no lo tenía. Me costaba muchísimo ver el corto plazo. Y él ha traído eso y yo tengo el de largo plazo. Entonces, para mí, el de largo plazo, a pesar de que yo no tenía tan claro el corto plazo, el de largo plazo me ha guiado para saber qué debo hacer, en qué momento y qué debo priorizar. Y bueno, tengo muchas ayudas. O sea, creo que para poder ser mamá, bueno, tengo una nana que adoro, que creo que cuida a mi hijo mejor que yo. Además, justo estudia educación, o sea, es una capa. Wow. Y para mí es súper importante que ella esté súper bien porque ella es quien está con mi hijo cuando yo no estoy con él, ¿no? Y ese es un apoyo súper importante, tener una persona que pueda cuidar a tu hijo de la misma manera o mejor que tú, o sea, así como lo hacemos en la empresa, ¿no? Cuando dejamos, por ejemplo, una gerencia general que lo pueda hacer mejor que tú, te da una tranquilidad. Sí, encontrar eso. Te da una tranquilidad y tratar de buscarlo, ¿no? Personas en las que confías. Mi pareja también es un gran apoyo, especialmente psicológico. Él es una persona muy fuerte, ha vivido una vida totalmente distinta a la mía y es una persona muy resiliente. Entonces, cada vez que yo me quiero quebrar, él me recuerda lo fuerte que soy y todo lo que he construido. Qué lindo. Y eso ayuda mucho a seguir adelante, ¿no? Y cuando podemos nos dividimos las cosas,
pero en la maternidad es difícil, especialmente en los primeros años, el niño quiere a su mamá. O sea, Exacto. por más que se lo des a su papá, Quiere su mamá. quiere a su Obvio. mamá. Claro. Sí, entonces... Ese es el reto que tenemos las mujeres. Claro, es una realidad. Entonces, ahí cuando se habla de balance, yo digo, pucha, por unos años no va a haber balance. O sea, creo que más que la organización, siento que es la aceptación lo que me ha ayudado a aceptar ese caos. Y que hay semanas en las que me organizo súper bien, hago el menú, todo está planificado, compro en Florifauna, pero por la web para poder hacerlo en el carro. Pero todo lo puedo hacer como previamente. Y hay semanas en las que, no sé, mi hijo se despertó 5 veces en la madrugada, un domingo, y comienzo el lunes súper desequilibrada y la semana es terrible, pero sé que eso va a pasar. Entonces, Y ahí. sumado a eso, ¿qué es lo que te ayuda a regularte? ¿No? Porque para mí es como no existe el balance, pero sí esa autorregulación. herramientas. ¿De qué me ayuda a seguir sosteniendo mi energía para no pues terminar colapsada? Claro. ¿Qué es lo que te ayuda a ti? Bueno, hay varias cosas que hago, pero volviendo solo a la pregunta de Iliana, sí tengo una agenda y mi calendar, creo que más que la agenda escrita me ayuda mi calendar El de tengo Google. reuniones regulares que, o sea, no me puedo escapar de esa reunión, no se cambian así nomás, sino que tengo como estos espacios con mi equipo de, oye, esto es lo que tenemos que hacer, y esos espacios de delegación. Eso sí me ayuda mucho en el trabajo. Y creo que en mi día a día soy un poco más intuitiva de lo que tengo que hacer y es lo que sea. Es como que ya es un hábito, básicamente, ¿no? Y las cosas que hago para regularme, uno, bueno, medito hace tiempo. Y hay épocas que dejo de meditar también y es como, Pasa. hay que regresar a la meditación. ¿Verdad que eso me hacía bien? Sí, Sí, ¿te acuerdas, no? ¿Por qué lo dejé? sí, y lo hago a veces en el carro, me pongo los audífonos y bueno, tengo una persona que me lleva, por suerte, para poder meditar en el carro. También hago ejercicios de gratitud que me ayudan muchísimo. Me ayudan no solo a ver el lado positivo, sino, oye, esto positivo que está pasando, qué lindo, pero no me siento tan bien como debería, como supuestamente esperaría sentirme al haber alcanzado todo esto. O sea, no sé, tengo un hijo y había soñado con tener un hijo y agradezco esto sobre mi hijo, pero en este momento me doy cuenta de que estoy insatisfecha con mi maternidad por alguna razón, ¿no? Entonces, ese ejercicio de gratitud es casi como journaling también, porque me hace darme cuenta cómo me siento a pesar de estar agradecida, qué otras emociones aparecen a partir de la gratitud, ¿no? Que son cosas que necesito como mirar y transformar. Y otras de las cosas, bueno, tener mi tiempito de cosas que me hacen sentir placer. Para mí eso es súper importante porque sí tengo este aprendizaje familiar del sacrificio, de hacer hasta ya no poder más, como entregarlo todo al trabajo, de trabajar un montón de horas. Y en el día, o sea, durante el día a veces no me acuerdo de, no sé, comer algo rico, ¿no? Entonces al final del día me tomo mi chocolate caliente y es como este espacio para mí de disfrute, de recargarme a través del disfrute también. Esas son como potente. mis anclas por ahora, porque tampoco es que tengo muchísimo tiempo para hacer otras cosas. Me encantaría hacer ejercicio. Este año estoy como, sueño con volver a hacer ejercicio y sé que es algo que me equilibra muchísimo y antes de fin de año lo tengo que hacer. De hecho que sí, ¿no? Porque para mí flora y fauna, cuando pienso en eso, es como bienestar, pero bienestar integral, porque si bien el bienestar empieza por lo que consumes, pero también son tus hábitos, ¿no? Y mi siguiente pregunta va, o sea, a ti te veo como bastante consciente. ¿Cómo son tus hermanos o tus papás? O sea, ¿también están en esos mismos hábitos, conscientes de su bienestar, o todavía sientes que tú estás un poco más avanzada en eso? Creo que somos distintos, o sea, no diría avanzada porque creo que cada uno tiene como su camino dependiendo de su personalidad, de sus valores, y eso es algo súper importante que también quería compartir. Que uno sea familia no significa que tienes los mismos valores, De porque a acuerdo. veces pensamos que valores es como estas cosas ideales, ¿no? Pero valores es lo que te importa finalmente. Entonces, todos tenemos diferentes cosas que nos importan más que otras. Y creo que en base a la personalidad de cada uno, en los valores que tienen, creo que cada uno está ahorita viviendo bastante alineado a sus valores, ¿no? A lo que realmente le importa. Por ejemplo, mi hermana, la que estudió cine,
ella vive ahora en Francia y su sueño era tener una granja. Y después de, creo que han pasado 3 años que está en Francia, ya están haciendo su casa ahí, haciendo su granja, Wow. tienen su primer gallo, pensaron que era gallina y es gallo. Entonces está como cumpliendo su sueño, al mismo tiempo está trabajando en Florifauna, pero ella ha llevado también su propio camino de autoconocimiento. A través de ella es que yo he conocido muchas herramientas espirituales también, y creo que nos complementamos mucho. Bueno, ella y yo, que hemos sido más cercanas también porque somos las menores, pero compartimos cada uno de lo que ha aprendido en su camino espiritual, porque mis hermanos también han llevado sus caminos de forma distinta, mis papás también. Mi mamá es la que nos ha traído toda esta parte más holística, por ejemplo. Hermoso. Y mi papá es mucho más terrenal y es una persona, por ejemplo, que no se resiente con nadie. Es como, tiene estos, o sea, yo diría como esta espiritualidad más terrenal de no tomarse nada personal. de no así. tomarse nada personal. Increíble, y ser más sabio, ¿ah? ligero. Sí, sí, o sea, Sabio. yo veo que es como, él ve a los demás como, si hacen algo que puede ofenderlo, es como, es su rollo, no es el mío. Yo soy Claro. feliz, yo disfruto de la vida. Mi papá es una persona que está contento, no importa lo que esté pasando afuera. Y es muy metódico, tiene como que sus rutinas, él camina todos los días, tiene los suplementos que se toma todos los días desde Claro. hace 10 años. Bueno. Entonces, creo que cada uno ha llevado sus hábitos, su espiritualidad, su trabajo interno de la manera que mejor va con su personalidad. Sí, y qué importante es esa aceptación de que las formas pueden variar, ¿no? Porque a veces a mí me pasó cuando yo empecé también en todo este mundo y tal, justamente como ese sentido de superioridad de yo sé algo que tú no sabes, ¿no? Y qué importante como el aceptar que cada uno tiene su forma, su propio camino, ¿no? su estilo, ¿no? Y al final todo está bien si es que le sirve al Igual al todos otro, igual ¿no? unidos para un propósito mayor, ¿no? Que es la empresa que manejan. Sí, sí, totalmente. Sí, qué potente. Y hablaste también de que una de las cosas que habías tenido que desaprender era esta idea del sacrificio, ¿no? ¿Hay otra cosa que hayas tenido que desaprender en este camino? Sí, bueno, que tengo que hacerlo todo yo sola. O sea, Por 2. por 3. Ahí está. O sea, esa es una de las cosas que aparece, me imagino, bueno, en la empresa familiar, pero también cuando emprendemos solas, que hay, en la empresa familiar se diluye un poco el logro, se diluye bastante el logro, ¿no? A mí me ha costado, cuando me dicen, oye, qué increíble lo que has creado en Florifauna, y siempre me remito a lo hemos creado en familia, ¿no? Pero también hay un logro personal que me ha costado aceptar como, oye, esto que hemos creado como familia también habla de mis logros personales y necesito y quiero reconocerlos, ¿no? Y creo que yo me exigía mucho hacerlo sola para llenar este vacío que tenía de sentir que soy capaz, ¿no? Es como esta sensación interna de soy capaz y me siento segura a través de mi capacidad. Se me ha hecho difícil llenarla con trabajar en la empresa familiar porque sientes que todo es de todos. Y me ha tocado hacer un ejercicio de reconocimiento, de aceptar el cumplido externo. Y también tomé la decisión porque dije, esto es algo que sí quiero desarrollar y que quiero como sentir que he cumplido por mí misma. Y hice este proyecto aparte, que es mi marca personal. Creo espacios y experiencias de autoconocimiento, de calma, de meditación, de mindfulness, y sentía que eso me iba también a ayudar a conectar con mi capacidad, no solo creadora, sino también de crear abundancia, porque en el negocio nos va súper bien, hemos creado abundancia como equipo, pero yo tenía esa herida de, creo que no soy capaz de generar riqueza. No sé si es una herida de ser mujer, probablemente viene con eso, ¿no? Que son los hombres los que crean riqueza y que yo sentía que tenía que hacer algo que también me ayuda a conectar con esa capacidad de generar riqueza por mí misma como mujer, ¿no? Entonces, este proyecto es como bastante sanador para mí, es retador también porque es vender, yo sola hago todo, ahorita no trabajo con nadie más. Entonces esa parte de las ventas que a mí no me gusta, que en el equipo tenemos todo un equipo dedicado a las ventas y que yo no estoy relacionada a eso, me ha retado muchísimo, ¿no? Y es súper lindo también ver, ok, ya he creado todo esto, ¿qué puedo hacer yo sola? Pero igual no es sola, ¿no? O sea,
siempre necesitas ayuda. Mucho de lo que hago también, aparte, es reconocido porque he creado Florifauna. O sea, si yo lo hubiera empezado sola de cero, hubiera sido distinto, un camino distinto. Entonces, el no tener que hacerlo yo sola e igual sentirme capaz, e igual sentirme realizada, es un proceso que estoy llevando ahora a la par, ¿no? En lo que hago en la empresa y en lo que estoy haciendo a nivel personal. Y bueno, esta vez que he lanzado mi programa de 8 semanas, mi primer programa de 8 semanas de liderazgo femenino, sí pedí ayuda, contraté a una persona para que me ayude con todo el plan de comunicación, ¿no? Y ha sido como, y a mi prima, que es diseñadora, para hacer toda la parte de diseño. Porque es un emprendimiento, ¿no? Claro, antes lo hacía yo en Canva y me volvía loca y dije, ya no tengo tiempo tampoco para hacer todo tan a detalle. Y creo que eso es bien importante, o sea, que realmente no necesitamos hacerlo todos solas para sentirnos satisfechas con nosotros mismas, para sentirnos realizadas, para sentirnos llenas, ¿no? Sino que, o sea, gracias a que hay más personas y que no tenemos que desgastarnos para crear lo que queremos crear. Me encanta. Y ya para ir cerrando, Aylin, ¿para ti qué es el éxito hoy en día? ¿Cómo lo definirías? Bueno, parte de la empresa familiar, y esto sí es un legado que dejó mi abuelo, es que el éxito para nosotros es no solo generar riqueza para ti mismo, sino para las siguientes generaciones. Y eso es algo que justo yo me fui a Canadá cuando mi abuelo estaba enfermo y le pedí a mi papá que le dé el mensaje de que yo estaba súper agradecida con él porque gracias a todo lo que él hizo, yo pude ir a estudiar fuera y tener otra experiencia. Y fue lindo, cuando me contó que se lo contó, fue súper lindo porque fue una alegría para él el sentir esta realización. Claro. ¿No? Y yo creo que eso, o sea, para mí sí está en mis venas, que no solo trabajo para mí, o sea, esto es una entrega también a la familia, a mi familia de esta generación y a las siguientes generaciones, y eso es algo que quisiera traspasar también a mi hijo, ¿no? Increíble, gracias por Hermoso. compartirlo. ¿También tienes una última pregunta para...? No, la verdad es que muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu sabiduría, tu corazón, tu entrega, y de verdad que lo que Florifauna está creando, este movimiento que está creando realmente de salud, es demasiado necesario para el Perú, para el mundo, así que gracias por esa gran visión con la que te movió, ¿no? Y que los movió como familia a crear esto. Y quisiera compartir un par de cosas. Primero quería felicitarlos porque han sido reconocidos por el ranking Merco como la 4ª empresa con mejor reputación en supermercados, así que tremendo logro. 7 tiendas este año. 11. 11. Wow, ya, increíble. Y lo otro también que quería que compartas un poquito es que están sacando este nuevo proyecto en donde están haciendo su propio huerto orgánico para poder abastecernos de esas frutas y verduras. Cuéntanos un poco más y también de cómo pueden saber más y sumarse a esta nueva iniciativa que están sacando. Súper, gracias. En verdad estamos súper felices con este reconocimiento que hemos tenido en Merco. Nos sorprendió. No nos imaginamos, pensamos que eso iba a pasar en muchísimos años más. Y bueno, lo que me preguntabas del proyecto, yo ahora ya no soy gerente general tampoco, soy gerente de proyectos y estoy viendo el huerto Florifauna que ya tiene 2 años. Es un huerto que empezamos porque nos dimos cuenta de que la agricultura orgánica en el Perú se estaba perdiendo por diferentes retos que hay, desde las certificaciones, las plagas que tenemos en el Perú también son súper fuertes, y creamos este espacio para nosotros experimentar con lo orgánico y poder ofrecer canastas semanales como una suscripción para nuestros clientes que tuvieran la seguridad de que están comiendo algo totalmente libre de pesticidas y 100% orgánico. Así que apenas lo lancemos, porque todavía está Quiero ser la primera, por favor. Apenas lo lancemos les vamos a contar para que puedan suscribirse. Buenísimo, Aylin. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. Me ha encantado conocerte. Veo un gran legado, no solamente de tu familia, sino tuyo como mujer. Y nada, estoy segura que vas a inspirar a muchísimas personas también con tu proyecto personal y sobre todo a toda la comunidad de visionarias que nos ha estado escuchando el día de hoy. Así que nada, gracias por estar aquí. Y también quiero agradecer a Jefa Corp, nuestra productora, quienes han hecho posible este episodio. Así que muchísimas gracias, chicas. Y si quieren saber más de ellas, de todo lo que hacen, que cosas maravillosas, creación de contenido y manejan marcas personales, pues acá les vamos a dejar
usar las redes sociales. Gracias nuevamente y hasta un nuevo capítulo. Gracias. Chao, visionarias. Chao.